Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Estamos listos para el estudio bíblico en esta ocasión. Hemos de considerar el libro de Éxodo. Vamos a dejar un poquito los salmos. Volveremos a retomarlos, pero ahora hemos de considerar el libro de Éxodo. Y espero que pueda ser un tiempo muy especial para que al escuchar la palabra de Dios podamos vernos animados, pero también confiando en el único que puede ayudarnos. Quiero invitarles a inclinar sus rostros. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos porque nos permites a esta hora poder presentar tu santa palabra a tu iglesia que está en sus hogares, para quienes deseamos como pastores que la paz tuya reine en cada corazón de ellos, de adultos, de jóvenes, de niños. Que tu bendición se manifieste ahí, tu protección maravillosa pueda manifestarse también en cada vida, en cada hogar. Gracias por tu palabra, Señor, que viene a nosotros para hacernos ver quién eres tú, Señor. Permítenos la dirección de tu Santo Espíritu y podamos comprender esta palabra tuya y así glorificar tu nombre y estar preparados para cualquier situación de la vida. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, aunque ya expresé el deseo de paz que siempre expresamos a ustedes, ya lo he expresado en la oración, pero confirmamos más de parte de mi esposa y de mi parte también. Deseamos que Dios sea con ustedes. Libro de Éxodo. Voy a invitarles ahora sí que busquen en el capítulo 3. Tendrán que ayudarme un poquito ahora, capítulo 3 de Éxodo, por favor. Busquen en sus Biblias. Después del culto que hemos tenido, ahora ya estamos en la posibilidad de exponernos a la palabra de Dios. El libro de Éxodo, capítulo 3. Vamos a considerar lo que ya ustedes leyeron a la hora del culto. Voy a permitirme ahora tener cierta, diríamos, libertad para ir exponiendo sin tener que recurrir vez tras vez a la Biblia porque nos llevaría mucho tiempo. Pero afortunadamente la mayor parte de ustedes conocen estas historias. La historia, imagínense la historia de Moisés, del Éxodo, ¿sí? Entonces eso no va a representar ningún problema. Así es que voy a pedirles que ustedes, concentrados en lo que vamos exponiendo, no necesiten de que se vaya citando la Biblia vez tras vez. Hay una inquietud en cuanto al libro de Éxodo. Alguna ocasión leía a un autor que expresaba, si tan siquiera nosotros pudiéramos encarnar al pueblo de Dios en el Éxodo, pasando desde luego por el río Jordán y caminando en el desierto y preparándonos para entrar a la tierra prometida. Entonces, si pudiéramos hacer eso, estaríamos más preparados para este caminar en esta vida, partiendo de la libertad que hemos gozado ya en Cristo Jesús, libres del enemigo, caminar, atravesar el mar y el desierto y llegar hasta la Canaán celestial. Bueno, necesitaríamos identificarnos más con el pueblo de Israel. Y agrega el autor, allí con los israelitas estamos nosotros también. Bueno, parte de esto vamos a ir refiriendo quizá para tener tanta enseñanza que tiene este precioso libro. Perdón. Tenemos un antecedente en Éxodo, este es diríamos así, perdón. Los años de oscuridad de Israel allá en Egipto, plasmados en el capítulo 1 y 2 de Éxodo, refieren cuál es el contexto en el que se va desarrollando toda esta historia maravillosa. De ahí en el capítulo 2 de los versículos 11, tienen ahí su Biblia, hermanos, por favor.
en el versículo 11. Del 11 al 25 hasta terminar el capítulo 2, vamos a encontrarnos con un, diríamos, momento decisivo. Este momento decisivo es el momento en el que Moisés tiene que huir de Egipto y trasladarse a un lugar lejano para quedar libre de todo peligro que podía estar ahí. De ahí vamos empezando con el capítulo 3, desde luego que ya hay un antecedente en cuanto a lo que Israel vive y expresa y suplica a Dios. Y todo esto hace que el corazón de Dios se mueva para actuar. Y tenemos ya en el capítulo 3, pues el llamado que Dios le hace a Moisés. Y dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, y está ya en Madián, ya establecido. Ustedes conocen bien todos los detalles de esta historia, al menos la mayor parte de ustedes. Y entonces tiene un encuentro Moisés, un encuentro sorprendente. También hasta los niños saben muy bien de esto. Y ese encuentro tiene cuestiones muy especiales, hermanos. Y aquí vamos con calma y espero ser cuidadoso para exponer lo que tengo que exponer, pero que pueda quedar comprendido, hermano. ¿Quién es Moisés? Si yo les preguntara, como es estudio bíblico, estando en el templo lo haría, ¿quién es Moisés? ¿Qué referencias tienen ustedes de Moisés? ¿Qué datos me pueden dar de Moisés? Y es posible que si estuviéramos en el templo ya estuvieran levantadas algunas manos para dar algunos datos. Y tal vez alguien diría por ahí, bueno, Moisés es alguien que fue rescatado de las aguas del río Nilo. Antes depositado por la madre, por la hermana, para que estuviera librándose de la muerte que amenazaba a todos esos niños en ese entonces. Y tal vez alguien más decir, pero sí hubo una cosa sorprendente, la hija del faraón bajó para pues estar en el río Nilo y tener lo que acostumbraban un tiempo para estar gozándose en las orillas del agua. Y cuando ven y todo esto podríamos ir refiriendo, hermanos. Pero esto nos ubica a que Moisés, aquel niño judío, resulta que se ve en la necesidad de ser atendido por una nodriza y desde luego ahí está María y refiere inmediato que ella conoce a alguien y entonces va y quien lo termina cuidando a este niño es la madre y todavía sostenida por la hija de Faraón. Y eso hace que Moisés recibiera la primera formación, la formación más especial que se da en el ser humano. Diríamos de 1 a 4 años, algunos se extienden a 6 años. Ahí es donde se define, se dice así, el 60% de la personalidad del ser humano. Y eso ha hecho que haya tanto interés en la atención y educación de los niños pequeños. Bueno, ese fue el tiempo que tuvo Moisés allí, un poco más. Hasta que llegó el momento en que lo regresaron ya al palacio, lo llevaron al palacio, ya terminó el trabajo, llegando al palacio, pues alguien tal vez podría decirme, ¿y qué pasó allá en el palacio? Pues de acuerdo al libro de Hechos, de Hebreos, son citas que tenemos que nos van ayudando para entender lo que sucedió en el palacio, porque no lo describe exactamente el libro de Éxodo. Sí nos dice, claro, que está ahí en el palacio, y por lo tanto, siendo hija del faraón, un hijo adoptivo, hijo adoptivo, pues entonces pasa a formar parte de la realeza y él es un príncipe egipcio, aunque su raza era judía o israelita. Bien, perdón, israelita. Ahora, ¿qué más podríamos decir de Moisés? Pues fue un joven que se educó, estuvo 40 años en esos tiempos, con toda la sabiduría de Egipto, se nos va a decir ya en el Nuevo Testamento. Él se dejó influir por toda esta
sabiduría, estos conocimientos, a tal grado que podríamos decir, eso no lo refiere a la Biblia, pero podríamos decir, Moisés fue un jovencito que estudió en lo mejor de ese entonces, en la mejor universidad del mundo. Y fue ahí en Egipto. Y entonces tuvo una excelente formación, lo mejor. Y como príncipe también participó de tantas cosas especiales, pues se formó con una mentalidad diferente y entonces participaba de tantos beneficios que tenía a su alrededor. Podía salir, caminar y verse como alguien especial entre los jóvenes, o ya señor a los 40 años, muy respetado, quizá con un saludo especial. Y ya cuando tenía esta edad, surgió algo en su corazón que era producto de lo que ya desde la temprana edad se le había inculcado, por no decir se le había impregnado. Y gracias a Dios por los padres de Moisés. Ahora surge y sabe él, es consciente de que él no es un egipcio, es un israelita. Sí, no es un egipcio. Y entonces, pero él también se ve, y es algo interesante, se ve como un joven llamado por Dios para liberar a su pueblo de esta situación tan difícil, porque él vivió esa situación en su infancia, conoció desde su infancia cómo trataban a los israelitas, esa situación de esclavitud tan grotesca, pues lo conoció perfectamente bien él. Ya de joven vio más, llegó el momento entonces que él se vio llamado por Dios para convertirse en el líder, en el libertador, en el hombre que tenía que cumplir una función para con el pueblo de Israel y lograr librarlo de esa esclavitud. Y él se vio animado y con un entusiasmo muy especial. Ese es el trasfondo de esa acción que tiene cuando sale y encuentra a un israelita golpeando, lastimando a un egipcio, a un israelita, y entonces él interviene y termina matando al egipcio y escondiéndolo. Al otro día o en un determinado momento también vuelve a salir y ahora ya no es un israelita con un egipcio, sino dos israelitas peleándose, dos hermanos de raza. Interviene él para decirle al agresor que no lo hiciera. Y el agresor, ya tal vez muy alterado, le dice, bueno, ya descubre lo que sucedió. Ustedes saben bien toda esta historia, no necesito detallarlo, hermanos. Y termina entonces Moisés dándose cuenta que había sido descubierto y que ya sabían que él había matado a un egipcio. Es cierto, era un príncipe, pero no estaba en la facultad de hacer eso. ¿Quién era este egipcio que había matado? No se nos dice. Es posible que tuviera un cierto rango en ese ámbito social. Pero bueno, lo cierto es esto, que Faraón se molesta a tal grado que decide matar a Moisés y empieza una actitud muy grosera. Ya después se nos va a decir que regrese porque ya todos los que querían matarlo ya murieron, dice el Éxodo. Bueno, es un poco más adelante. Y entonces en el llamamiento que se le hace a Moisés también se le aclara que ya aquellos que querían matarlo, porque sí querían matarlo, y logra escaparse Moisés. ¿Cómo le hizo? No sabemos. Pero lo cierto es que se va. Y se va muy lejos. Y se va hasta Madián. Y estando allá, pues ya ustedes conocen, se identifica con Jetro o Reuel, en esos dos nombres, y se casa con su hija, con Séfora, y entonces empieza a procrear hijos, ya tiene una familia, se establece. Y hay un cambio muy drástico, vayamos viendo, hermanos, hay un cambio muy drástico. Aquel príncipe egipcio ahora resulta que está en otro lugar donde ya no tiene las mismas características de vida, las condiciones de vida, ahora ya tiene una situación más limitada y tiene un trabajo, se convierte en pastor. Alguien diría, después de haber estudiado en lo mejor de ese entonces, termina siendo un pastor de ovejas.
Pero no debiéramos ir más allá. Quiero decirles que el papel que desempeña como pastor de ovejas ha de ser tan determinante para la función para la cual Dios quería en Moisés. Bien, lo cierto es que vemos a un Moisés ya en una condición diferente. Y cuando está en esta condición, entonces se da el encuentro de la zarza ardiendo. Pero algo más, algo más. Y me gustaría hasta preguntarles, pero ahora sí no puedo para que usted me conteste, pero lo voy a hacer. Y yo voy contestándome mis propias preguntas, pensando que ustedes lo están haciendo. Vamos, ¿qué diferencia encuentran ustedes en el Moisés que está en Egipto en sus primeros 40 años al Moisés que ahora es un pastor? ¿Qué diferencias se encuentran? Ya dije alguna. Bueno, ustedes podrían citarme algunas diferencias y yo creo que acertarían varias de ellas. ¿Qué diferencias se encuentran? Son situaciones completamente diferentes, desde luego. Así es que por eso no sería difícil ir acertando. Pero quiero decirles que a veces nosotros no tomamos en cuenta algunas cosas en cuanto a estos dos momentos de la vida de Moisés. Allá, Moisés era alguien que se veía llamado con tanto carácter, enfrentando esta y aquella situación, sabiéndose protegido en cierta manera por el poder de ese entonces y en su calificativo de príncipe de Egipto, que sería el apropiado para distinguirlo, pues él tenía por eso mismo una personalidad muy especial, a tal grado que se atrevió a tomar algunas decisiones, ya saben ustedes, y se vio a aquel joven con ese entusiasmo para empezar a seguir un proceso que llevara a la libertad a su pueblo, a su raza, a los israelitas. Y allá está el joven de 40 años, muy enérgico, muy fuerte, de un carácter muy bien definido para enfrentar esas situaciones, les decía. Ese es Moisés allá en Egipto. Bastante preparado, muy conocedor de lo que tenía que conocerse en ese entonces, de acuerdo a la sabiduría de los egipcios. Y ahora, en Madián, ¿quién es Moisés? Permítame decirles, y espero tener cuidado en todo esto que voy a ir refiriendo para que ustedes tengan una comprensión bastante clara. Y me disculpo por algunas expresiones que pudieran ser hasta un poquito peyorativas para Moisés, que empeoren su dignidad, pero ¿quién es ahora Moisés en Madián? Perdón, es un pobre pastor. Es alguien que ya lleva 40 años siendo pastor. Ya se amoldó perfectamente bien a esa condición. Cuidar ovejas, ver esto, lo otro, regresarlos al otro día temprano, llevarlos, buscar los campos donde había comida, cuidar que no se enfermaran, se enfermaban, trataba de curarlos, se morían, pues ya había todo. ¿Quién era Moisés? Era un hombre que estaba dedicado a eso. Y aquello que era antes ya se había olvidado. Bueno, más bien había quedado completamente frustrado. Él trató de hacer algo muy especial para su pueblo, pero no le resultó. Terminó huyendo. ¿Dónde está aquel flamante joven y líder? Ya no está. Es un pastor. Y su rutina le llevó a él ya un cambio total de vida, a olvidarse de aquellas cosas que él pudo haber hecho. ¿Quién es Moisés en Madián?
Bueno, es alguien que pues vive en la casa también de sus suegros, ¿entiende? O cerca de él, ya se amoldó a ese tipo de vida. Y si alguien le recordaba, oye, pero tú, sí, ya no me quiero acordar de eso. Me quedé decepcionado. Yo queriendo libertad a mis hermanos, ellos son, uno de ellos fue el que hizo que me persiguieran y me quisieran matar, Faraón y otros más. Y así como él, muchos. Ya, pero ya no, ya no. Y no has pensado que tu pueblo tantos años estar sufriendo. Sí, pero ¿qué puedo hacer? ¿Quién es Moisés? Moisés es alguien que no quiere saber nada ya de aquello, que pudo haberlo convertido en el gran líder. ¿Qué es lo que hizo antes? Moisés, dado a sus posibilidades, a su formación, a su preparación, él se consideró en la capacidad de liberar a su pueblo, obtener la libertad. Un líder que pudiera, pero ¿y qué lo hacía Moisés atreverse a eso? Pues tenía todo. Él se veía en esa gran capacidad, pero era Moisés como persona, con sus capacidades, con sus virtudes, con su gran preparación, con su fortaleza, porque lo vemos allá cuando da de beber ¿sí? Muy fuerte, se opone a aquello y era muy fuerte. Y con esa fuerza y con esas capacidades, pues Moisés era. Y ahora, Moisés dejó de ser eso. Vuelvo a decir, un pastor más. En el campo. Y si pensaba en las tardes o en esos momentos que estaba con las ovejas, tal vez ya, bueno, quise hacer eso. No pude. Ya. Se encuentra con Dios. Y lo que se da ahí es un llamamiento. Moisés le llama la atención, se acerca a la zarza y Dios le dice, cuidado Moisés, a quitarse las sandalias porque el lugar donde estás santo es, y ya ustedes saben. Y entonces Moisés empieza a sorprenderse. Ahora resulta que Dios le está hablando. Y eso le sorprende a él. En un momento dado, tiene un encuentro que jamás se lo había imaginado. Y se encuentra nada menos que con Dios. No está frente al faraón, no, ahora está frente a Dios. Y resulta ser que Dios lo está llamando. ¿Para qué? Para que sea el líder que use Dios para liberar o darle libertad a su pueblo. Y Moisés empieza. Imagínense ustedes la mente de Moisés, hermanos, con todo lo que hemos descrito. Y empieza a revolucionar aquí su cabeza y Dios le empieza a decir algunas cosas que dirá Moisés, no, tampoco, no. En aquellos días, dice, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos, trató de liberarlo, pero fracasó todo. Pero en este día ahora se encuentra con Dios. Apacentando a Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Estoy leyendo el capítulo 3 de Éxodo. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora veré esta grande visión,
por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí, obediente. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído, su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, morreo, pereceo, del ebeo y el jebuseo. Y empieza Dios a hablar a Moisés y decirle a Moisés: Moisés, te he llamado para que cumplas este compromiso. Quiero decirte que tú vas a ser el líder que vas a guiar a mi pueblo para que encuentre libertad. 4:1. A ver, ayúdenme ustedes. ¿Qué dice Moisés? Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: ni te ha aparecido Jehová. Y dice Moisés a Dios: ¿y si no creen? Nunca he sido elocuente, va a decir ya en el versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre fácil de palabra, ni me van a creer. Yo ni puedo expresarme bien. No soy un orador, Señor. Y en el 4:13 llega a un punto difícil. Y él dijo: ay, Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Por favor, Señor, envía a otro. Yo no. ¿Quién es Moisés aquí, delante de Dios? Es un hombre imposibilitado, un hombre incapaz, un hombre con tantas deficiencias. Es lo contrario de lo que era de joven. Pero Moisés es muy franco y está diciendo la verdad. Moisés está diciendo: no me van a creer, nunca he sido elocuente, envía a otro, yo no, por favor, Señor, yo no quiero esto, no. ¿Quién es Moisés? Es un hombre sincero que está diciendo lo que él es. Continuaremos después, hermanos, pero permítame decirles lo siguiente. ¿Y qué dice Dios? Qué diferente es Dios con nosotros, que como nosotros. Qué diferente es Dios a la forma de ser nuestra. Cuando nosotros nos encontramos con una persona que dice: no puedo, es que no tengo esa capacidad y todo. No, tú sí puedes, tú sí debes hacer esto, pero es que dice que no puede. No, pero es que sí debe poder. Bueno, no puede. No, es que aquí interviene la cuestión de la autoestima y hay que hablarle de esa manera, o hay que... Ay, la autoestima. Ya voy a referir algo de eso. Nosotros diríamos: bueno, no puedes, pero vamos, manos a la obra. Vamos a prepararte ahorita y vamos a dejarte listo para que cumplas esa obra. No, tú anímate, levántate. Dios no le dijo nada de eso. ¿Saben lo que le dijo Dios, parafraseando eso? Dios le dijo a Moisés: es cierto, no puedes. No sabes hablar bien. Es cierto, no te van a creer. Es cierto, no vas a poder. Y tú estás diciendo que nombre a otro, porque tú no vas a poder. Estás perfectamente
en lo cierto, Moisés. Eso eres, Moisés. Yo no puedo, Señor. No puedo. Así es, Moisés. Pero yo no te llamé para que tú me dijeras que podías. Yo no te llamé para que tú me dijeras que eras capaz. Me estás diciendo lo que tú eres. Y tú eres alguien que no puede. Es cierto, Señor, no puedo. Y yo no te voy a decir que puedes. Lo que yo te voy a decir, dice Dios, es, pero yo sí puedo. Tú no puedes, Moisés. Sí, es cierto. Pero yo sí puedo. Yo sí puedo, Moisés. Y empieza aquí la porción tan gloriosa que no voy a poder abarcar ahora. El yo soy. Yo soy. ¿Cuántas veces en la vida, hermanos, y aquí nos detenemos ya para la aplicación, cuántas veces en la vida nosotros nos encontramos así? Puede aplicarse a diferentes situaciones. Y decimos a Dios, bueno, Señor, yo no puedo. Y es cierto, no podemos. No es que digamos, no. Algunos podrán decir, no, sí puedo, pero eso sí es a veces hasta detestable. Hay que ser honestos con uno mismo. No podemos. Queremos, Señor, claro que nos gustaría. En nuestro corazón está eso, pero no podemos. Entonces Dios va a decir, pero yo sí puedo. Yo sí puedo. Y es en el momento en el que entonces permitimos que Dios intervenga completamente en nuestras vidas. Es cuando decimos, Señor, yo no puedo, tú puedes, aquí está mi vida. Es que no vamos a poder cuidarnos ahora esta semana, es ya la que se ve tan crítica, esta y la otra, dicen los especialistas. Bueno, es que Señor, ¿cómo vamos a poder librarnos? Le decía a mi esposa, pues ya llegó el de la tortilla, bueno, hay que comprar la tortilla, hay que cuidarla, hay que quitarle el papel y todo, porque tal vez el que está haciendo la revoltura y meterlo en la tolva hasta no tiene coronavirus. No, pero los comales van a quemar los coronavirus, ya va a salir la tortilla bien cocidita y todo, no hay problema. No, pero la que lo envuelve, no, pero el papel también se puede desechar, no, pero la que lo envuelve lo acomoda, hasta le da forma al kilito, le pone esto, lo otro. No estamos libres, hermanos. Por más que nos cuidemos, tenemos que hacerlo porque esa es nuestra responsabilidad. Pero lo demás, no podemos. No podemos. Y por cuanto no podemos, como pueblo de Dios, Dios nos va a decir, yo sí puedo. Yo sí puedo. Yo sí puedo. Y quisiera pedirles, hermanos, que nos quedemos con esta expresión. Señor, yo no puedo. Y que oigamos decir a Dios, pero yo sí puedo. Yo sí puedo. Yo sí puedo. Padre Celestial, gracias te damos. Porque en medio de las situaciones de la vida hay cosas que no podemos. Definitivamente no podemos, Señor. Más en estas situaciones tan difíciles, ¿quién puede quedar libre? Señor, no podemos. Bendito seas, porque tú puedes. Es que no estamos viéndonos a nosotros, te estamos viendo a ti, Señor. Y este mensaje nos permite abrir nuestros ojos para verte completamente a ti. Permítenos dejarnos de ver a nosotros en estas capacidades. No podemos para permitirte a ti que actúes, porque tú sí puedes. Tú sí puedes. Bendito seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.